Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. ¿El hombre crea al monstruo? Capítulo 21. En contra de los mejores juicios de uno. Último tiempo. Esperó un poco más, pero estaba llegando a un punto en el que tenía que encontrar un buen refugio y, como mínimo, resguardarse del viento. Empujó con dolor la madera contrachapada y el panel del techo. Las instrucciones y el quinqué estaban aferrados en su mano sana. Bajó la mirada hacia sus pies descalzos y la cadena. Podía caminar, pero nunca correr con ellos puestos. Los quinqués son más fuertes que el acero, pero ¿tendría fuerza para romper los eslabones con esa pequeña cuchilla? Tal como estaban las cosas, apenas podía sostenerse por sí sola y solo tenía un brazo sano. Esto no pintaba bien. Quizás pueda recogerlo, murmuró, mirando las bandas metálicas que le habían cortado los tobillos. Luego miró las esposas que le rodeaban las muñecas. Esto no es mejor. De repente, oyó unos zapatos golpeando el pavimento y corriendo hacia ella. Mal. Se agarró al tirador lo mejor que pudo y se encaró a la entrada del callejón mientras retrocedía tras el contenedor. Justo cuando se giraba para encarar la entrada, una joven apareció a la vista. Sintió un vuelco en el corazón. ¿No podía ser ella? Ahora no. En ese momento no. Conejo. Presente. La palabra se le escapó de los labios como un fantasma tenue. Apretó los dientes y apretó con los nudillos blancos el mango del pequeño quinqué. Hablando de salir de la sartén y caer en el fuego. Y, por supuesto, esos dos imbéciles estaban desaparecidos. Con un gesto de la muñeca, la coneja cerró de golpe su teléfono plegable y echó a andar por el frío y arenoso pavimento a grandes zancadas. Tenía una expresión bastante iracunda. Cada paso parecía acelerarse. Akane solo pudo mantenerse firme, nada más. No podía correr con sus cadenas, e incluso si pudiera, el ghoul la alcanzaría en segundos. Honestamente, estaba demasiado débil para hacer mucho. Las palabras no funcionarían, pues el conejo no sentía compasión por ella. La ghoul se detuvo y la miró fijamente. Akane la empujó contra la pared de ladrillos. El quinqué se alzó ante la amenaza que tenía ante ella. Su brazo herido colgaba suelto al viento, sostenido por la cadena que unía su brazo sano. No era bueno tener semejante peso muerto. Bueno, mira lo que encontré, sonrió el conejo. Tú. Puedes mantener la distancia, siseó Akane, apuntando el cuchillo directamente a la cara del conejo. ¿Por qué te acercarías al fuego en lugar de huir? El CCG me busca y sigues siendo su prioridad. ¿De verdad me odias tanto como para arriesgarte? No te hagas ilusiones. Casualmente fui yo quien te encontró primero. Conozco mejor tu asqueroso olor. Así que no fue tan difícil encontrarte. Agarró la muñeca de Akane, apartándole la cuchilla de la cara y la sujetó con fuerza contra la pared. El antebrazo del ghoul presionó con fuerza la garganta de Akane. Quiero que me escuches con mucha atención. No estoy de humor para tus tonterías. Harás lo que te diga y me seguirás a donde vaya. Solo tienes una oportunidad conmigo. No la desperdicies. Dio un paso atrás y arrancó a Akane de la pared por la camisa hecha jirones. Primero, le arrancó el cuchillo de los dedos. Devuélveme eso, espetó Akane, intentando alcanzarlo. Cállate. ¿Quieres que te encuentren? Espetó el conejo, y luego esbozó una sonrisa muy descarada. Puedo hacer que eso suceda, y con gusto. Esto no es un juego. Akane apretó los dientes, intentando de nuevo agarrar la espada, pero falló. Y tampoco nos está cazando. No te lo voy a devolver pronto. Conociéndote, puede que tengas 5 más escondidos en algún lugar. Esto se queda conmigo. Un momento después, otro hombre se apresuró por el callejón hacia ellos. Otro ghoul no. Ella intentó apartarse, pero el conejo la sujetaba con fuerza por la camisa. Despegó un objeto grande que colgaba de su brazo. ¿Era un abrigo largo? Se quitó la chaqueta del traje y rápidamente la cubrió con la pesada tela alrededor de los hombros, cubriendo su corte de pelo chapucero con la gruesa capucha. El abrigo era demasiado grande para una mujer de su tamaño y era, sin duda, un abrigo de hombre.
El dobladillo del abrigo de lana negra le llegaba justo a la altura de los tobillos maltratados. ¿Es acero normal?, preguntó, agarrando la cadena que unía a sus esposas. Sí, yo sé. Dio un tirón muy fuerte y los eslabones se separaron. Se arrojó al suelo y agarró la cadena que unía sus tobillos. Sujétala firmemente, ordenó, mientras se quitaba algunos pelos grises de la cara. El conejo la agarró, y no con mucha suavidad. Akane casi saltó del agarre del ghoul. Le dolía todo el cuerpo y ser agarrada con tanta fuerza era horrible. Dio otro tirón fuerte, rompiendo la cadena. Se incorporó. Mete los brazos dentro, ordenó, agarrando suavemente una de las mangas vacías. Tuvo que meter el brazo lesionado en la manga ancha antes de meter el brazo sano en la otra. Él la ajustó bruscamente al cinturón y lo anudó con fuerza. El abrigo la envolvió por completo, solo la punta de los dedos se asomaba por los puños. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con amargura, mirando al estoico ghoul masculino. Luego, le bajó la capucha hasta la cabeza, cubriéndole un ojo por completo. Vámonos. No me iré a ningún lado hasta que sepa qué pasa, espetó Akane, alejándose de ellos. Sobre todo con ella. Señaló al conejo con un dedo apenas visible. ¿Quieres recuperar esto, verdad? El conejo le ofreció el cuchillo. Significa algo para ti, ¿verdad? Haz lo que te decimos y quizá podamos solucionarlo. Devuélvemelo, espetó, intentando arrebatárselo al necrófago burlón. Esto no es ninguna broma. Realmente significa algo, se rió, mientras intentaba mantener alejada a la pobre pelirroja. Deja de hacer eso y entrégalo, seguía intentando arrebatárselo. Basta. Cállate. Hay otro grupo de investigadores dirigiéndose hacia nosotros, espetó, arrebatándole el quinqué de los dedos al conejo y guardándolo en el bolsillo de su abrigo. ¿Y tú, Madura? El conejo lo miró sorprendido un instante antes de fruncir el ceño. Un instante después, resopló y se puso la capucha. Él tomó la delantera y agarró la mano sana de Akane. Ella se resistió hasta que él tiró con fuerza. No iba a tolerar ningún desafío. Los condujo hasta el callejón e inmediatamente giró a la izquierda. Akane tenía dificultades para seguirles el ritmo. Le dolían las piernas y le ardían los dedos de los pies por el frío del pavimento. Incluso sin las ataduras en los tobillos, sus movimientos eran muy limitados. Cojeaba bastante. Mantuvo la boca cerrada y se limitó a superar los dolores. Temía que si se quejaba una sola vez, el conejo se le echaría encima por quejarse y retrasarlos. Akane se mordió la lengua mientras lo seguía por varias calles. Se estremeció al detenerse en un paso de peatones. Esto la ponía cada vez más nerviosa. Ya veía a varios investigadores corriendo por las calles. Vislumbró a Amon, maletín en mano. No había forma de saber dónde se escondía ese desgraciado Mado. La coneja se subió la capucha y mantuvo la tela cerrada por debajo, alrededor de la nariz y la boca. Akane bajó rápidamente la cabeza, dejando que la capucha le cubriera el rostro. Era horrible esconderse de la gente con la que alguna vez trabajó. Sobre todo de gente como Amon. No sabía cómo reaccionaría si lo enfrentara en ese momento. Temblaba más por ese pensamiento que por el aire gélido. Pronto llegaron a un cruce peatonal y esperaron a que cambiara el semáforo. Quedarse quieta así la ponía muy nerviosa, pues significaba que los investigadores tendrían más tiempo para examinarla. El ghoul canoso le apretó la mano suavemente. ¿Era para tranquilizarla o una demostración de poder? Contuvo las lágrimas. No iba a mentirse a sí misma. Estaba completamente aterrorizada por lo que le sucedería. Aún queda un largo camino por recorrer antes de llegar a nuestro destino, advirtió sin siquiera volverse a mirarla. Se mordió ligeramente el labio roto y encogió los dedos de los pies, congelados y descalzos. Todo su ser gritaba que debía luchar y huir. Era un instinto básico huir de un depredador, no caminar a su lado. Era común que si no puedes luchar contra un ghoul, corras y busques refugio. Ahora mismo no podía luchar, no podía correr, y no había ningún lugar seguro. El CCG y la policía la buscaban. Sin duda, su foto también había empezado a correr como la pólvora. Civiles y ghouls la estarían buscando. Un momento. Miró ligeramente al conejo.
¿Así fue como supieron que debían buscarla? ¿Pero por qué envolverla y escoltarla a un lugar desconocido? Si acaso, el conejo debería haberle cortado la cabeza allí. La extraña pareja tenía prisa por llevarla a algún lugar. Había demasiadas preguntas y lagunas que llenar. Había llegado a un punto en que ya no podía callar. ¿Puede alguno de ustedes explicarme algo?, preguntó, encajada entre ellos. Porque me niego a ir más allá sin una explicación. Más tarde, respondió tan frío como antes. ¿Más tarde? ¿Esa era su respuesta una vez más? A ella no le gustó esto y sus temblores aumentaron un poco más. Casi podía oír los latidos de su corazón en sus oídos. Respiró entrecortadamente y exhaló lentamente. La luz tardaba una eternidad, o al menos eso sentía ella. ¿Se atrevería a arriesgarse e intentar separarse de ellos? Después de todo, era su enemiga y podría acabar siendo su cena por ello. Apretó los dedos de los pies con más fuerza, hasta que los primeros nudillos tocaron cemento áspero. Déjame ir, dijo en voz baja. No, te quedarás con nosotros, le respondió mirándola brevemente. No puedo hacer esto, dijo ella, soltándolo. Suéltame ahora mismo. No montes un escándalo. Nos meteremos en problemas, espetó el conejo, agarrando la nuca de Akane con una mano. Cállate y haz lo que te decimos. Le dio a Akane un apretón incómodo antes de soltarla. La pelirroja apretó los ojos con fuerza al oír la señal del paso de peatones. Levantó la vista hacia el símbolo verde. La gente se puso de pie y empezó a cruzar la calle. Los demonios que la apretaban empezaron a moverse con la misma fluidez. Akane, sin embargo, no hizo ningún esfuerzo por moverse. Se detuvieron y la miraron. Vamos, ordenó, apretando aún más su agarre en su mano. No, dijo con cara seria e intentó dar un paso atrás. No voy a seguirte ciegamente como un cachorrito perdido. No llego más lejos. No tenemos tiempo, dijo, pasando de agarrarle la mano a rodearle la muñeca con su mano fuerte. La banda metálica que aún estaba sujeta se clavó. La luz cambiará pronto. Muévete. Dio un tirón brusco y su muñeca crujió. ¡Ay!, gritó mientras se tambaleaba desde la acera hacia la calle. Deja de jalarme. Cállate. Créenos, no te salvamos porque queramos. Ni mucho menos, se burló el conejo con desdén. Síguenos el ritmo y deja de portarte como una perra. La alarma del paso de peatones empezó a sonar y la hicieron cruzar rápidamente con solo un par de segundos de ventaja. Él le quitó la mano de la muñeca y la volvió a rodear. No iba a tolerar nada de ella. No podía huir de ellos, ya lo había aprendido. La tendrían encima en un abrir y cerrar de ojos. Para colmo, el conejo tenía razón. Actuar como un tonto atraería una atención bastante desagradable. A regañadientes, los acompañó a quién sabe dónde. Contuvo las lágrimas de miedo. No necesitaba llorar delante de ellos. Era más fuerte que eso. Tampoco podía olvidar que el Ghoul aún tenía el pequeño quinqué de Ichigo. Acababa de conseguirlo, pero se lo arrebataron como si fuera una niña pequeña. Debería estar agradecida de que no lo hubieran tirado a la basura. Si quería tener la oportunidad de recuperarlo, tendría que quedarse con ellos. Durante varios minutos, no se pronunciaron palabras. Ella permaneció firmemente encajada entre ellos mientras mantenían un ritmo constante. Akane notó que solo era unos 10 centímetros más alta que el conejo. El hombre a su lado, por supuesto, era más alto que ambos. Parecía ser casi tan alto como Ichigo, alrededor de los 182 centímetros. Ahora, pensándolo bien, le resultaba familiar. No lograba identificarlo, pero sentía que lo había visto o conocido de pasada antes. Apartó ese pensamiento de su mente. Eso sería para otra ocasión. Su ritmo apresurado finalmente pareció disminuir. Probablemente estaban cerca de donde querían estar. Miró a su alrededor. No era una zona residencial, eso seguro. Había varias tiendas a ambos lados de la calle. Pasaron un par de bares. Parecía que era la hora de cerrar, lo que significaba que serían quizás las 2 o 3 de la mañana. Al llegar al pequeño edificio, sus pies estaban tan fríos que parecían una mezcla de ardor y entumecimiento.
Sus dedos estaban tan rojos que rozaban el morado. El hombre tocó suavemente la puerta y, un momento después, se abrió. Un señor mayor estaba detrás. Instintivamente, dio un paso atrás. Tanto el conejo como el hombre la sujetaban firmemente mientras luchaba por zafarse. Ya he jugado bastante bien. Ahora suéltenme, ordenó, mirando a sus cautivos de un lado a otro. Voy a pisar el acelerador. Ya he tenido suficiente. El anciano esbozó una suave sonrisa al mirarla. Su inquietud se disparó en ese instante. ¿Cuántas personas más había en ese edificio? No quería dar un paso más. No hay necesidad de tenernos miedo, señorita, dijo el anciano con un tono cálido. Akane se giró lentamente para mirar al conejo y se acercó un poco más al hombre estoico a su derecha. El anciano dejó escapar un largo suspiro de cansancio. Los temores de la exinvestigadora no se disiparían fácilmente, sobre todo con alguien a su lado. Realmente no hay necesidad de preocuparse. Ella sabe que no debe hacer nada, dijo, centrándose en el conejo. Más le vale, dijo el estoico Ghoul, mirando a su sobrina. El punto estaba claro. El conejo no se movió ni miró a Akane. El anciano se hizo a un lado para dejar entrar al trío. Akane intentó plantar los pies en la acera para no seguir adelante. No servía de nada, pues seguían ganándole. De hecho, se estaba destrozando las plantas de los pies contra el duro suelo. Finalmente, el silencioso Ghoul la levantó de la acera y, sin dudarlo, la depositó en el pequeño y oscuro café. Solo 2 o 3 luces estaban encendidas por seguridad. Lo bueno era que el edificio estaba agradable y cálido. Fue a volver hacia la puerta, pero la vio ya cerrada y al anciano echando el cerrojo. ¿Qué le iba a pasar ahora? Se apartó de ellos, sin saber qué hacer. Sus pasos vacilantes la llevaron lentamente a adentrarse en el espacio. Había tantas razones por las que la querrían: comida, venganza, un instrumento de negociación, información, etc. Mira, no sé qué quieres de mí, pero no tengo nada, dijo casi a punto de gritar mientras retrocedía hacia el bar. ¿Vas a entregarme por una recompensa o intentar sacarme información? No. No, no lo estamos. Lo creas o no, aquí estarás a salvo hasta que se puedan hacer otros arreglos, dijo el hombre mayor, acercándose un poco más. ¿Qué otros arreglos?, preguntó con voz entrecortada y escéptica. Me estás malinterpretando. Me refiero a que hay otros alojamientos, dijo, pero seguía tan confundido como antes. No podemos retenerte mucho tiempo en el café. Ella deslizó su espalda a lo largo del borde liso de la barra para ganar más distancia. Sé cómo me encontraste y por qué, preguntó ella con un pequeño atisbo de un dedo acusador apuntando al conejo. El Ghoul acusado simplemente resopló y cruzó los brazos. Digamos que tenemos una amiga que lo ve todo a vista de pájaro, refunfuñó, apretando los brazos contra su cuerpo. Vio lo que pasó y vino con la esperanza de que te ayudáramos. Me fue fácil rastrearte, porque conozco tu mal olor. Eso sigue sin responder mucho. Tú, de entre todas las personas, deberías ser la última en venir a buscarme. Y mucho menos en llevarme a un supuesto lugar seguro, siseó Akane. No sé qué está pasando y no confío en ninguno de ustedes. Ella dirigió el mismo dedo acusador hacia los 2 ocupantes masculinos. Entonces, danos un momento para explicarte. ¿Por qué no tomas asiento? El anciano señaló una de las mesas. Seguro que te duele. Me quedaré como estoy, le gritó. Se pasó una mano enguantada por su bien arreglado cabello gris pálido y suspiró. Por supuesto, la mujer sería cautelosa, y con muy buenas razones. Esto iba a llevar un tiempo. Podría terminar abriendo la tienda tarde si las cosas no se resolvían rápidamente. Esta iba a ser una conversación bastante complicada y no iba a ser fácil para nadie. Se aclaró la garganta y recuperó la sonrisa. Bueno, querida, esto es una cortesía, por así decirlo, dijo mientras ella lo miraba con extrañeza. ¿Una cortesía para qué?, espetó, moviéndose un poco más cerca del borde del mostrador. Nada. No me debes nada. No es por ti, sino por alguien más, dijo el hombre tranquilo, tieso como una tabla. Le debemos una deuda y así es como le pagamos.
¿A quién le estás pagando?, gruñó en un susurro con una mirada bastante oscura en su rostro. Se lamió los labios secos y maltratados. No podía ser Ichigo otra vez, ¿verdad? ¿Qué tipo de influencias y conexiones tenía realmente su hijo ingrato? Se irguió un poco, esperando la respuesta de uno de los 3 ghouls que tenía frente a ella. No estaba segura de si le gustaría la respuesta o no. El anciano ghoul volvió a llamar su atención. Bueno, dada la situación actual, seré franco contigo. Tu excompañero nos hizo un favor una vez, así que te lo devolvemos, dijo el anciano mientras Akane permanecía inmóvil y con las rodillas un poco débiles. Dado lo que pasó con él esa noche en el puente, no pudimos pagarle personalmente. Así que optamos por agradecerte ayudándote a ti, su compañero. Se quedó mirando al anciano con la boca abierta. ¿Hablaba en serio? ¿Ichigo los había ayudado? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Todo estaba patas arriba. ¿Ichigo había ayudado a los demonios? ¿Cuándo los ayudó? ¿Qué demonios había estado haciendo Ichigo a sus espaldas? Esta había resultado ser una noche de locos. Primero la liberaron de la cárcel sin motivo alguno, la abandonaron en un callejón con instrucciones y un cuchillo, y luego unos ghouls la recogieron y la protegieron. Ah, sí, la noche iba genial, y todo gracias a una persona en particular, su compañero, Kurosaki Ichigo. Empezaba a dudar de quién era realmente su compañero. La liberaron porque Ichigo cobró algunos favores, y luego unos ghouls la recogieron y la protegieron como agradecimiento por su ayuda. Entonces, algo la golpeó con fuerza. Los 2 que la liberaron sabían que Ichigo seguía vivo, pero estos demonios no. No tenían ni idea de lo que realmente le había pasado a Ichigo ni sabían nada mejor. Oh, mierda. Esto podría ser malo. Si decía algo sobre que Ichigo estaba vivo, podría perder sus beneficios con ellos. Suponiendo que fueran sinceros. Sí, se lo guardaría para sí misma durante un buen tiempo. Lo que no supieran podría no matarla. ¿Está respirando?, preguntó la coneja en voz baja. No ha emitido ningún sonido. Touka. Fue la seca respuesta del hombre estoico. Quizás ahora quieras sentarte, preguntó el viejo ghoul, acercándose a una mesa y trayendo una silla. Toma. Con cautela, extendió la mano y agarró el respaldo de la silla antes de acercarse. Lentamente, tomó asiento. El peso doloroso se liberó de sus piernas y soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo. El viejo demonio acercó su silla y se sentó frente a ella. Creo que el siguiente paso deberían ser las presentaciones, dijo con calma. Soy Yoshimura y el dueño de este café. Detrás de mí están Yomo Renji y Kirishima Touka. Akane ni siquiera emitió un sonido mientras miraba a los 2 detrás de Yoshimura. Entonces chasqueó la lengua y miró hacia otro lado. Sin duda ya sabían quién era y, de todos modos, no tenía ganas de decir su nombre. No quería familiarizarse con ellos. Quería huir y esconderse. Eso es de mala educación. ¿No vas a decirnos tu nombre?, resopló Touka. Akane seguía callada. No iba a dejarse provocar por esa zorra. No te enemistades, advirtió Yomo. Está bien. No tienes que responder, dijo Yoshimura con un tono firme y amable. Ya lo sabemos. ¿Te importaría decirnos cómo saliste de ahí o cómo entraste? ¿Por qué te importa? No tengo por qué decirte nada, espetó, como si estuviera a punto de ponerse de pie de nuevo. No, no lo haces. Solo quería darte una idea, nada más. Si no te apetece hablar de ello, no lo haremos, dijo, intentando tranquilizarla. Podemos cambiar de tema. Quiero salir de aquí, espetó. Lo entiendo, pero tienes que quedarte aquí. Tanto humanos como ghouls te buscan. Sin duda, eres nuestra máxima prioridad, afirmó. ¿A dónde irías? Los primeros lugares donde buscarán serán hospitales, amigos y familiares. ¿Crees que no lo sé? Entonces dime, ¿a dónde huirías? Aquí tienes refugio y gente que te ayuda. Esto no me gusta. No quiero la ayuda de un ghoul. Touka dejó escapar un gruñido fuerte y molesto hacia Akane. ¿Tan intolerante eres que no ves lo que te sirven en bandeja de plata?, espetó Touka, dando unos pasos al frente.
A mí tampoco me gusta ayudarte, pero no es mi decisión. Al principio no me gustaba Kurosaki y todavía tengo mis reservas sobre él. Aún así, a pesar de estar en el equipo contrario, arriesgó mucho por nosotros antes de. Sinceramente, no me gustaba, pero se ganó mi respeto por todo lo que hizo. No eres ni la mitad de persona que él. Ni un ápice. Esa declaración le dolió como 1000 cuchillos al rojo vivo, atravesándole el corazón. ¿De verdad se había ganado Ichigo su respeto? ¿De verdad había sido tan influyente con ellos? Se hundió en su asiento y bajó la cabeza. La capucha, grande y holgada, le ocultaba el rostro por completo. Siempre supo que Ichigo tenía un carisma incomparable. La gente lo odiaba o lo respetaba. De hecho, lo idolatraba en secreto porque era una persona muy especial. Era fuerte, enérgico, inspirador, generoso, comprensivo, y la lista sigue. Realmente era una persona especial. Incluso estos ghouls vieron qué clase de persona era. Quizás ella nunca supiera cuándo ni cómo cambió su perspectiva sobre ellos, pero claramente él vio algo en ellos que ella no. Lo respetaban, y eso era algo que ella nunca pensó que escucharía de la boca de un ghoul. Se llevó la mano pálida a la boca mientras intentaba reprimir un sollozo que luchaba por escapar. Las lágrimas ardientes que había estado conteniendo comenzaron a acumularse y a caer lentamente. Las diminutas gotas se desvanecieron rápidamente en la gruesa tela del abrigo de lana negro. Touka, ¿por qué dijiste eso? Preguntó Yomo casi con amargura. Porque es la verdad. Mimarla no nos hacía ningún bien, le espetó a su tío. Había que hacer algo para que entendiera nuestra idea. No hacía falta que le arrancaras la cabeza de un mordisco, añadió Yomo. Se le ha metido el mensaje en la cabeza, resopló Touka, pasando a todos hacia detrás de la barra. Estoy haciendo café. El aire estaba en silencio, salvo por los sollozos de Akane y Touka, que se movía para prepararse un café. Touka tenía razón en lo de mimar a Akane, pero no funcionaba. Mordisquear era algo duro, pero efectivo. Yoshimura suspiró al ver a Akane llorar con más fuerza en su mano. Se levantó y rodeó el mostrador para traerle a la mujer una toalla limpia para secarse los ojos. Le puso el suave paño blanco en el regazo. Ella no pareció notar el objeto sobre sus piernas. Quizás sería mejor darle un poco de espacio por un momento y dejar que se calmara sola. Se estaba haciendo tarde. En una hora más o menos solían empezar a preparar la tienda para la hora punta de la mañana. Iba a ser un día largo. ¿Vas a la escuela?, preguntó Yomo y Touka negó con la cabeza. Parece que estoy en condiciones de irme. Solo quiero irme a casa y dejar esto atrás, dijo, cogiendo la olla de agua caliente. Eso no te exime de trabajar esta tarde, dijo Yoshimura. Sin Kaneki, necesitaremos tu ayuda. Nishio también está trabajando un par de horas extra. Es justo que hagas lo mismo. Touka no dijo nada mientras vertía con cuidado el agua en el café molido. Ese idiota de Kaneki. No necesitaba tenerlo en mente ahora mismo. Ya tenía suficientes problemas con ese fanático llorón sentado allí. Simplemente no podía soportarlo. Ese monstruo había intentado matarlas a ellas y a Inami, y ahora ella estaba ayudando a ocultarlas. Le estaba dejando un sabor de boca realmente desagradable. No podía esperar a que se terminara el café para quitárselo. Pasaron un par de minutos y Yoshimura reprimió un pequeño bostezo. Este iba a ser un día muy largo. Regresó junto a Akane y le ofreció la mano. Hay una habitación arriba donde puedes quedarte por ahora, dijo. Tiene una cama y es tranquila. El ruido de la cafetería no debería molestarte. Akane no dijo nada mientras intentaba dejar de llorar. No lo conseguía. Simplemente se levantó sola, agarrando la toalla limpia. Él intentó tomarle la mano, pero ella no se la permitió. Él suspiró y la guió hasta la puerta que conducía al piso de arriba. Subió las escaleras cojeando con Yoshimura detrás para evitar que se cayera. Touka mantuvo la boca cerrada mientras tomaba un sorbo de café. Yomo se quitó el abrigo y empezó a prepararse una taza. Esto iba a ser arriesgado. Ojalá los ghouls que pasaran no reconocieran su olor. Eso sería un problema si alguno lo hiciera. Yoshimura la acompañó a la habitación y la ayudó a subir a la cama del fondo. Sin duda, la mujer necesitaba ayuda médica. Podía oler las heridas recientes.
Dudaba mucho que estuvieran bien tratadas. ¿Te importa si reviso tus heridas?, preguntó, arrodillándose y tratando de agarrar un pie lastimado, pero le arrebataron la extremidad. No voy a hacerte daño. Solo quiero ver el daño causado. Déjame en paz, dijo entre sollozos. Ya basta. Se frotó el puente de la nariz y se puso de pie. Confiar no era fácil. No quería que nadie se metiera con ella y él lo respetaría. Lo mínimo que podía hacer era bajar a traerle agua. Quizás necesitaba un poco de tiempo a solas para pensar en todo. ¿Quieres beber o comer algo?, preguntó y ella negó con la cabeza. De todas formas, él le traería algo de agua. Quítate el abrigo y duerme un poco, dijo, mirándola. Me aseguraré de que no te molesten. Con la mano derecha, se dedicó a desatar la gruesa corbata. Abrió el abrigo y empezó a quitárselo de los hombros. La capucha venía con él, y Yoshimura entrecerró los ojos al ver el cabello de la mujer. Parecía que la piel tenía cortes y el cabello arrancado. Su brazo izquierdo estaba como un peso muerto sobre la cama. Podía ver moretones oscuros que le subían por el cuello y le bajaban por el brazo cerca del codo. ¿Qué había hecho para justificar este ataque? Él le quitó el abrigo grande mientras ella se levantaba y los metía bajo la suave manta. Se subió la sábana y la manta hasta la barbilla. Seguía llorando bastante mientras se acomodaba. Esto podría continuar hasta que se durmiera llorando. Apagó la luz y salió por la puerta, cerrándola suavemente. Bajó a buscarle agua y a ver si encontraba los pañuelos. Iba a ser una experiencia larga y difícil para todos. Ojalá pudiera convencer al resto del personal. Sin duda, sería una sorpresa para Kouma, Nisio y Kaya, que venían a trabajar hoy. Solo podía esperar lo mejor. Uryu suspiró sentado en el sofá de casa de su padre. Uta había aceptado contratarlo, así que tenía que irse a Tokio. Acababa de darle la noticia a Ryuken y este no dijo nada al principio. Pareció un poco sorprendido, pero no mostró nada más. Parece demasiado para un trabajo nuevo que ni siquiera paga mucho, dijo finalmente Ryuken. Es un poco más que eso, dijo Uryu, mirando el vaso de agua que tenía delante. Quiero estar al tanto de lo que ocurre con el CCG. No creo que debas involucrarte. Isin y los demás están a salvo y lejos del peligro, dijo Ryuken, reclinándose en su silla. No hay razón para andar husmeando. Sé que crees que estás haciendo algo bueno, pero podrías causar más problemas de los que solucionas. El CCG ya le ha tomado cariño a nuestro mundo. No necesitan más. Déjalo estar. ¿Entonces crees que ir a Tokio será inútil? Sí. Deja las cosas como están, Uryu. No tienes por qué meterte en ese lío. ¿Y si de todas formas decido ir? Podría ser tu cabeza. Pero no puedo detenerte. Nunca pude detenerte antes. Tú tampoco lo intentaste nunca. Si de verdad no querías que hiciera algo, sé que podrías haberme impedido. No recuerdo que alguna vez me pusieras el pie en el suelo y me impidieras físicamente hacer algo que no te gustaba. Esperaba que tuvieras suficiente sentido común, pero claramente no. Es tu vida y no puedo decidir qué pasa en ella. Te daré mi consejo, pero eres tú quien decide qué hacer con él. Sin duda, este consejo también será ignorado. Uryu sonrió ante esas palabras. Bueno, era la verdad. ¿Esperabas algo menos? No, eres testarudo y la gente como tú nunca escucha razones. Tienes mi opinión, así que haz lo que quieras. Uryu se puso de pie y cogió su vaso de la mesa de mármol. En realidad, no estaba allí para escuchar la opinión de su padre. Solo le decía que se iba a pesar de todo. No quería empacar e irse sin decir nada. Si algo pasaba, su padre sería el primero al que llamaría y viceversa. Puede que no se llevaran bien y estuvieran de acuerdo, pero la familia es la familia. Uryu entró en la cocina y vertió el último líquido antes de poner el vaso en el fregadero. Esto realmente iba en contra de su propio criterio. Su padre le dio varias razones válidas para no ir. No iba a ganar mucho dinero, al menos no todavía, era una mudanza larga, y el CCG no necesitaba aprender más sobre el mundo espiritual. Dudaba que lo comprendieran si se enfrentaban a él de verdad. Eso solo empeoraría las cosas.
Se quitó las gafas y agarró una toalla de papel para secarlas. Quizás no valía la pena. Quizás su padre tenía razón y sería un esfuerzo inútil. Aún así, le dijo a Uta que llegaría en 3 semanas para empezar a trabajar. Se sentiría mal si de repente se desvinculaba del acuerdo. El Ghoul parecía muy ansioso por tenerlo como asistente. Se puso las gafas de nuevo mientras su padre entraba en la cocina. ¿Cuándo te vas?, preguntó Ryuken. Todavía necesito encontrar un apartamento, así que serán aproximadamente 3 semanas más o menos, respondió Uryu. Tokio no es barato. Lo sé, Ichigo me dio una pista sobre eso. Sigo pensando que esto es una temeridad de tu parte. ¿Y cómo es tu nuevo jefe? Es diferente, eso seguro. Supongo que dirás que es gótico. Hace máscaras a medida. Trabaja muy bien el cuero y me gustaría aprender de él. Sabía que no debía decirle a su padre que iba a trabajar para un Ghoul. Sabía que eso no le sentaría bien. Pensé que querías volver a la escuela. Sí. Voy a estar en Tokio y hay muchas facultades de medicina. Puedo ir cuando esté listo. Uryu hizo una pausa y miró fijamente a su padre. El rostro del hombre no mostraba muchas emociones, pero las suficientes como para que Uryu no pudiera ignorarlas. Suspiró. ¿De verdad no quieres que me vaya, verdad? No, no lo sé. Me resultaría más fácil si supiera que vas allí a estudiar en lugar de a perseguir perros del gobierno. Uryu parpadeó. Parecía que había algo de rencor en esas palabras. Probablemente por lo que pasó recientemente con la familia Kurosaki, entre otras cosas. Que su padre actuara así nunca era buena señal. Uryu se frotó la nuca, incómodo. Era evidente que a su padre no le hacía gracia la idea. Quizás si aceptaba ir a la escuela al mismo tiempo, se relajaría un poco. Lo dudo. Ryuken ya sabía cuál era su objetivo principal, así que añadir la escuela no iba a cambiar nada. Solo tenía que abrir la boca. ¿Y si voy a la escuela al mismo tiempo? ¿Por qué preguntó eso? Fue una estupidez. Escuela o no, estás metiendo las narices donde no debe. Como dije, no puedo detenerte, así que haz lo que quieras. Ryuken se dio la vuelta y regresó a la sala. Uryu se quedó mirando el espacio vacío donde su padre había estado hacía menos de un momento. Cerró sus ojos azules intensos antes de volverlos al suelo de baldosas. Sin darse cuenta, agarró la toalla de papel entre los dedos. Se tomaría un par de días para reconsiderarlo todo. Realmente necesitaba sopesar sus opciones. Ichigo y su familia estaban a salvo del CCG. ¿Sería inútil o habría algo en lo que pudiera ayudar? Negó con la cabeza y se giró para mirar por el gran ventanal sobre el lavabo. Observó brevemente el horizonte de Karakura y se mordió el labio. Algo le rondaba la cabeza. No sabía qué era, pero debería seguirlo o abandonarlo. Le daría un par de días más. Obligado o no con Uta, tenía que tomarse el tiempo para comprender en qué situación se estaba metiendo. El manejo de Ghouls no estaba entre sus habilidades. Eso era más propio de Ichigo. ¿Qué debía hacer? Había pasado un día entero desde que Akane se había fugado de la prisión. Todos en el CCG estaban indignados por lo sucedido. Fue tan repentino e inesperado que no estaban preparados para algo así. Nadie sabía cómo habían entrado esos 2 hombres sin ser vistos, y mucho menos cómo habían llegado tan lejos sin ser vistos por las cámaras. Estaban preparados para un ataque que viniera desde fuera, no desde dentro. Para colmo, Ichigo ni siquiera estuvo involucrado en todo el asunto. No se le vio ni rastro. Probablemente había orquestado el plan, pero por lo que parecía, eso era todo. Los 2 hombres huyeron con Akane a la calle y solo fueron vistos una vez más. Usaron señuelos para mantener al CCG alejado de la mujer. Intentaron buscar sus rostros y los nombres que los Ghouls les habían sacado. Nada coincidía. Simplemente aparecieron de la nada y se desvanecieron en el aire una vez más. Igual que Ichigo, su familia y los demás en Karakura. Estaban allí un minuto y desaparecieron al siguiente. La búsqueda de la exinvestigadora y sus cautivos estaba en pleno apogeo por toda la ciudad. Se ofrecía una cuantiosa recompensa por sus cabezas. Todas las personas con las que Akane había estado relacionada fueron buscadas e interrogadas rápidamente.
La casa de su padre estaba bajo vigilancia constante para asegurar que no intentara acudir allí en busca de ayuda. Los hospitales y consultorios médicos no tenían informes de haberla visto. Hubo muchas llamadas que resultaron en identificaciones erróneas o simplemente no eran viables. Todas las estaciones de transporte público estaban bajo vigilancia rigurosa para asegurarse de que no intentara escaparse de la ciudad. Les estaba costando mucho haber perdido su única herramienta para atrapar a Ichigo. El sol se había puesto de nuevo en Tokio. El aire era más que frío, gélido. Había una pequeña probabilidad de nieve durante la noche. La policía y el CCG seguían trabajando en las calles con la misma intensidad que la noche anterior. Con o sin frío, la buscarían a ella y a esos dos hombres. Un hombre suspiró mientras se sentaba en un banco del parque, con una maleta metálica a sus pies. El CCG quería que sus investigadores estuvieran completamente armados, dado que esos dos hombres podían manifestar explosiones de energía como las que Ichigo había hecho en la redada. También era una precaución por si existía la mínima posibilidad de encontrarse con Ichigo si la encontraban. Se subió el cuello de la gabardina. Su oficial superior vendría enseguida con una taza de café caliente. Odiaba esto. Amon odiaba absolutamente todo esto. Cuando recibió la llamada anoche para buscar a un convicto fugado, Akane era la última persona en la que pensaba. Cuando él y Mado recibieron la información, se quedaron más que sorprendidos al saber cómo la liberaron. Amon tampoco tenía ni idea de que la habían mantenido en una prisión Ghoul como protección contra Ichigo. Claramente, ese fue un plan fallido. Arima le preguntó específicamente qué pensaba sobre ir a buscar a Akane, dada su historia. Amon no lo sabía, sinceramente. Tenía una opción. Podía hacer lo que le ordenaban o mantenerse al margen. Dijo que haría su trabajo y la traería de vuelta bajo custodia. Aunque, si volvía a ponerle las manos encima, tal vez no supiera qué hacer. Se pasó una mano por la cara y se recostó aún más en el asiento. Sabía que Akane no tenía nada que ver con lo que pasó con Ichigo. Cabeza de Calabaza no se atrevería a involucrarla en algo así. Todo este lío era algo que el CCG había hecho solo. Sin ella, Ichigo estaba perdido para ellos. Amon giró la cabeza a la derecha y vio a Mado caminando hacia él a lo lejos. Su oficial superior había estado actuando de forma extraña desde que el CCG regresó de Karakura. Había algo extraño en Mado que el joven investigador no lograba identificar. Sentía que Mado le ocultaba algo. Simplemente no era el mismo Vi, dados los acontecimientos, sería comprensible. Todo se había trastocado. Las imágenes grabadas en Karakura habían sido impactantes. Mostraban cosas nunca antes vistas. Cosas sacadas de la ciencia ficción, la fantasía o algo así. ¿Había campos de fuerza invisibles y hechizos mágicos? Recordó haber visto cómo disparaban a Isin, y eso fue bastante difícil de digerir. Juso fue atado por Isin y luego una joven morena le dio una fuerte patada en la cara. Luego, tras una provocación, Arima fue empujada al suelo por el recién transformado Ichigo. Esa visión de Ichigo hizo que Amon se sintiera enfermo. Quería tanto negar las acusaciones, pero ya no podía negarlo. La criatura que vieron hace más de 2 semanas que atrapó a la joven de la ventana había sido Ichigo. Había sido una compañera de clase de él creciendo, según habían aprendido. Su nombre era Inoue Orime. Era solo una joven que trabajaba en una panadería. Sus padres, según lo que encontraron, habían sido muy abusivos con ella y su hermano mucho mayor, Sora. Cuando tuvo la edad suficiente, Sora se mudó llevándosela con él y la crió. Años después, estuvo involucrado en un accidente automovilístico y murió en la clínica Kurosaki. Ella recibió ayuda financiera de una tía que le permitió vivir por su cuenta hasta que pudo mantenerse a sí misma. Para qué servía realmente Inoue estando en la redada, nadie lo sabía. No había nada especial en ella por lo que pudieron encontrar sobre ella. Toma, dijo Mado, acercándose a su compañero y le ofreció la fina taza de espuma. Gracias, Amon extendió la mano y lo tomó. El calor que irradiaba el vaso de espuma le quemó los dedos helados. Se vio obligado a dejarlo antes de lo que hubiera deseado. Mado se sentó al otro lado y bebió un sorbo con cuidado. Miró al cielo oscuro y resopló levemente. Ya se han formado nubes, dijo Mado con voz apagada. Quizás nieve después de todo. No tengo muchas ganas si nieva. Señor. Suspiró Amon.
Sí. Sé honesto conmigo. ¿De verdad crees que Akane es una traidora como dicen que es? Mado miró a su compañero sin expresión alguna. El viejo investigador simplemente se encogió de hombros. No lo sé. No puedo decirlo. Han pasado muchas cosas antes y después del asalto al árbol Aojiri, respondió Mado, volviendo la vista al cielo oscuro. Si lo es o no, aún está totalmente fuera de nuestro control. Solo tenemos que hacer lo que nos dicen. Si es una traidora, pues lo es, y dada su anterior alianza. La voz del anciano se desvaneció como su aliento nebuloso en el viento frío. Él causó todo este desastre. Quería vengarse de Ichigo con tantas ganas que nunca se molestó en mirar a los demás a su alrededor y cómo eso afectaría y cuán lejos llegaría. Evitó que Amon compartiera el destino de Akane, pero ni siquiera intentó ayudarla. Ni una sola vez. Alguien tenía que asumir la culpa y Akane era la candidata perfecta. Lo único triste era que sabía que Akane era completamente inocente de todo lo que la acusaban. Estaba bastante seguro de que Arima también lo sabía, pero no le importaba, ya que era la mejor opción para sacar a Ichigo a la luz. Claramente, eso no salió como lo había planeado. Si él y Amon se la encontraban en la calle, nadie sabía qué pasaría. Claro que él haría su trabajo, pero Amon era otra historia. El joven podía decidir lo que quisiera. Amon tenía un profundo sentido del deber hacia el CCG, pero al mismo tiempo, Ichigo había sido un amigo cercano y Akane una extensión de él. Se habían vuelto más cercanos después del suicidio de Ichigo, así que no se sabía qué haría Amon cuando, o si, llegaran a confrontarla. Aparte de hacerse pasar por incógnito, Ichigo no había hecho nada que demostrara que era un traidor. Solo quería proteger a esa chica por alguna razón. El CCG sabe que no le pagaron por ello y, por lo que sabemos, no filtró información a nadie, señaló Amon, tomando su café de nuevo y dándole un pequeño sorbo. Se encogió. Ah. Todavía está demasiado caliente. Solo salvar a la chica fue suficiente para convertirlo en un traidor, debería saberlo. Cualesquiera que fueran sus razones para hacerlo, podrían quedarse con él para siempre. Conocía los riesgos e intentó encubrirlo, fingiendo un suicidio para intentar ocultarlo todo, suspiró Mado, arreglándose un poco el abrigo. Creo que se salió con la suya. De incógnito, quiero decir. Ninguno de nosotros sabía que era él y creo que de verdad. Amon decidió callarse. No importa. No vale la pena. No, no. Me gustaría saber qué opinas. Al fin y al cabo, eras uno de sus mejores amigos. No has hablado mucho de esto desde que todo salió a la luz, dijo Mado con curiosidad. Quizás te sientas mejor desahogando un poco. Al fin y al cabo, soy solo yo. Amon miró a su compañero mayor y exhaló profundamente. No vio a nadie más del CCG en la zona. Podría dar su propia teoría. Había tantos volando por ahí, y la mayoría, como Akane, simplemente no podía creer que Ichigo ayudara. Ichigo no podía ponerse en peligro por ningún motivo. Amon negó con la cabeza y miró al cielo oscuro. La mayor parte sonará tonto, murmuró Amon. Es solo una teoría mía sobre cómo sucedieron las cosas en realidad. No te juzgaré, le respondió Mado. Me gustaría mucho saber tu opinión al respecto. Realmente no sé si quiero. Como dije, no te juzgaré, Mado simplemente se encogió de hombros. Bueno. Siendo franco, señor, no me gusta nada de esto. Creo que el día que Ichigo se desmayó en la calle fue el detonante de todo. Todo vuelve a ese día. Se desplomó legítimamente tras perseguir a la hija y le dieron baja médica para recuperarse. Claro que eso le dio la oportunidad de hacer lo que hizo. ¿Por qué? No lo sé. Salvó a la hija Goul por alguna razón, y según como Akane informó del incidente, la coneja no debía estar incluida, pero como obviamente estaba allí, no tuvo otra opción. Su principal objetivo era proteger a la hija. No quería hacerte daño ni a Akane. Tampoco me hizo daño en el túnel y mintió para que los Ghouls pudieran escapar. Mado se reclinó en su asiento y cruzó los brazos. Pero sabía que el conejo fue quien mató a Kusaba, quien era un poco amigo suyo. Aún así, dejó ir al conejo, probablemente por el bien de la hija, ya que el conejo la estaba protegiendo. Cuando vinieron a dar esa información falsa, Ichigo estaba haciendo todo lo posible para alejarlos de mí.
Parecía un poco más preocupado por el chico, no tanto por ella. El niño era parche en el ojo, estoy casi seguro. Pero la puerta RC no se activó cuando lo empujé. Si hubiera sido un ghoul, seguramente se habría disparado. Quizás falló. Amon se encogió de hombros. Yo también lo vi allí en la incursión. Era inevitable que el árbol Aojiri usara necrófagos más débiles como esclavos. Quizás, parche en el ojo fue uno de los capturados. Parche en el ojo debió significar algo para él como para arriesgarse a volver. Ichigo tenía un motivo directo, lo sabemos. Debió de necesitar ayuda y probablemente convocó a varias personas para que lo ayudaran y las disfrazó de nosotros para que pudieran transmitirle información y cubrirlo si lo necesitaba. Eso tiene sentido. Entonces, ¿crees que Parche es el culpable? Hasta cierto punto. Me mantuvo ocupado mientras el conejo se enfrentaba a Kane, y fue a Parche a quien vi en la incursión. Cada vez que Ichigo estaba involucrado. De alguna manera, Parche debió encontrarse con Ichigo después de que eliminamos a 723. Quizás tengas razón, Amon. Sí. Quizás Parche sabía de alguna manera sobre la condición de Ichigo. Sería buen material para chantajear, después de todo. Amenazó a Ichigo con revelar su secreto para obligarlo a convertirse en traidor. Si ese es el caso, Ichigo podría haber regresado para asegurarse de que no capturáramos a Parche y desenmascararlo. Aunque ahora no importa. Podría ser. Aunque Ichigo no tiene un corazón muy bondadoso. Quizás se explotó de su bondad. Lamentablemente eso podría ser cierto. Es lo suficientemente crédulo como para creerse una historia triste o algo así. Amon respiró profundamente y luego exhaló. Mi teoría es esta. Después del colapso de Ichigo, Parche debió acercarse a él e hizo algo para convencerlo de que protegiera a la hija. Cuando él y Conejo llegaron a la rama, intentaba asegurarse de que salieran sanos y salvos. Simplemente se acercó a ti de incógnito para disuadirte de perseguir a la chica. Solo tenía un Bokeiken, lo que significaba que no tenía intención de hacerte daño, pero tenía que hacerlo para escapar. Cuando Akane ocupó tu lugar, intentaba detener la pelea y poner a salvo a la hija. En ese momento, su transformación debió estar tomando el control, lo que le permitía hacer tales cosas. Básicamente, me apartó para evitar que peleáramos. Se escapó con tu Quinqué porque eran los padres de la chica. No pude hablar con él por teléfono de inmediato porque aún no había llegado a casa y llegó tarde al hospital. Finalmente tuviste tu verdadera pelea con él, lo que provocó que ambos fueran expulsados del hospital y suspendidos. Lo visité una vez en mi hora de almuerzo y lo pillé desprevenido. Me di cuenta de que tenía las uñas completamente negras y dijo con torpeza que era uña polaco. Cuando volvió al trabajo, llevaba guantes puestos todo el tiempo, lo cual me pareció extraño, pero no dije nada. Presentó su renuncia alegando enfermedad como motivo. Cuando lo confronté en el almuerzo, estaba evitando el tema de los rumores que corrían sobre él y no quise dejarlo. Se levantó y se fue. Nos reconciliamos la noche siguiente y lo ayudé con su trabajo atrasado. Después de irme, algo debió suceder que lo hizo actuar de forma extraña y salir corriendo del edificio. Juso solo era un obstáculo y se lo dio todo al mocoso. Lo más probable es que su transformación empeorara y tuviera que huir. Al día siguiente, tú y Akane lo vieron saltar del puente, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Se mantuvo alejado hasta que, de alguna manera, se enteró de Parche. Reunió a algunos de sus amigos de Karakura para que nos cubrieran e informaran. Akane y los demás soldados se interpusieron en su camino y los vencieron, sin matar a ninguno. Tomó a Tsume, dado que era suyo desde el principio. No había forma de que Ichigo se alineara con el árbol Aojiri, así que lo más probable es que el búho tampoco lo estuviera. Quizás el búho estaba allí por la misma razón que Ichigo, encontrar a Parche. Ichigo vio a Shinohara en apuros y lo salvó de ser herido. Ichigo y búho huyeron del edificio. Me encontré primero con Inoue, seguido de ti. Ichigo llegó solo para recogerla y huir del complejo. Todos empacaron sus cosas y se fueron a casa, luego alguien lo descubrió y bueno, ya sabes el resto. Mado se quedó mirando a Amon. Vaya. Bueno. El investigador principal nunca habría pensado en eso. Eso sí que tiene sentido, dijo Mado arrastrando las palabras, sin saber muy bien cómo responder.
Suena exactamente como él. Es justo lo que haría, sí. ¿Cuánto tiempo llevas dándole vueltas a esta idea? Un tiempo. Seguí revisando los registros y ese es solo uno de unos 3, pero es el que mejor encaja. Encaja perfectamente con la cronología y parece que, sí, algo que él haría, asintió Amon. Sería así de estúpido. Sí, se lanza de cabeza, suspiró Mado. Creo que se puso arrogante como siempre y pensó que no lo atraparían ni como incógnito ni como el fénix cornudo. No debería haber vuelto. Fue culpa suya. Aún me gustaría saber quién envió esa información. Habría sido mejor no saber nada de esto, dijo Amon con algo de veneno. Mado apartó la mirada de Amon. Había estado fingiendo desde que entregó la evidencia. Esperaba que Amon fuera más comprensivo, pero al fin y al cabo, era su amigo de la academia. No iba a cambiar de opinión tan rápido. Tenía razón en que Ichigo no había mostrado ninguna traición antes de su partida, salvo por el niño Goul. Incluso después de su transformación, Ichigo seguía siendo Ichigo, lo dejó claro en la grabación cuando habló con Shinohara. Si descubro quién hizo esto. No le voy a gustar, espetó Amon. Ah, bueno, no te culparía por eso, dijo Mado, tomando un sorbo de café. Si se queda sola y sin refugio, me preocupa a Kane. No estaba preparada para este clima y esta noche hace mucho más frío que anoche, dijo Amon, pellizcándose el puente de la nariz. También podría nevar. ¿Tienes miedo de que muera congelada? Sí. Sé sincero conmigo, Amon, si la encontramos, ¿qué harías? Amon no respondió de inmediato. Aún no estaba seguro. Sabía que su trabajo era detenerla y llevarla de vuelta a prisión. Ese pensamiento le pesaba en el corazón. Era su trabajo capturarla, y si la dejaba ir y lo descubrían. Estaría en la misma situación que ella y no quería eso. No quería estar prófugo ni sufrir las mismas torturas. Sabía la respuesta correcta, pero decirla le dejaría un mal sabor de boca. Haz lo que te ordeno. Si la encuentro, la capturaré, dijo, mirando el duro suelo. Es mi deber, después de todo. Buena respuesta, respondió Mado secamente. ¿Alguna reserva? Por supuesto que tenía sus reservas, pero no sería prudente admitirlo. No, señor, respondió Amon rápidamente. Bien, bien. Me preocupaba un poco que tu corazón se interpusiera. No voy a permitirlo. Odio que haya resultado así, claro, pero alguien tenía que asumir la culpa. Inocente o no, tenía que saber algo. Quizás. Pero no lo creo. La dejaron de lado igual que a mí. Incluso lo dijo. Quería que ella no tuviera nada que ver con lo que le pasaba. Me mantuvo a distancia esos últimos días. Solo quería desaparecer, y odio decirlo, pero ojalá se hubiera quedado muerto. Habría sido como este desastre. Mado no dijo nada mientras Amon tomaba su café y se ponía de pie. Era la primera vez que Amon se sinceraba con él sobre todo lo que había estado pensando y sintiendo después de que todo se descontrolara. Mado era el culpable de todo esto y no había nada que pudiera evitar que empeorara. Akane iba a ser encontrada y su castigo sería severo. Si Ichigo era capturado, quién sabía qué le harían, incluyendo a su familia y a los amigos que huyeron con él. Amon empezó a alejarse y dio otro sorbo a su café. No estaba tan caliente como antes. Ya podía beberlo. Deseaba que le hubiera echado un par de tragos de whisky. Mado dejó escapar un pequeño gemido al ponerse de pie también. Era hora de volver a buscar a Akane. Se tomaron un pequeño descanso, pero aún les quedaba tiempo. Habían pasado un par de días desde que Akane llegó a Anteiku. Seguía sintiéndose incómoda, y lo mismo podría ocurrir con los Ghouls que trabajaban allí. Kaya tenía más o menos la misma estatura que Akane y donó algunos de sus trajes viejos al ex-investigador para que los usara. Kaya y Yoshimura finalmente convencieron a Akane de que revisara sus heridas esa mañana. Aceptó a regañadientes después de haber sido insistentes los 2 últimos días. La brutal paliza que recibió dejó claro que al CCG no le importaba en absoluto. Era, sin duda, una demostración de poder. Estaba cubierta de moretones, cortes y rasguños oscuros. Sin embargo, nada comparado con el daño que tenía en el brazo izquierdo.
Toda la zona estaba prácticamente negra por los moretones. Akane explicó que ya era un punto débil debido al asalto y que el CCG lo aprovechó maliciosamente. La extremidad estaba casi fría al tacto y apenas podía mover los dedos. Mientras pudiera moverlos, podría haber alguna posibilidad de hacer algo, pero eso solo sería posible si la ingresaban en un hospital. Lamentablemente, eso no ocurriría pronto. La envolvieron para mantenerla caliente y la colocaron en un cabestrillo para que no fuera un peso muerto. Curaron algunas de las heridas más graves. Se encogió al tocar su piel sensible. Kaya le puso la última venda adhesiva grande en la espalda con todo el cuidado posible. Akane le bajó la camisa azul con estampado de flores y se la ajustó. El par de ghouls empezó a recoger el desastre que habían causado al limpiarla. Akane se volvió a poner el sombrero para cubrir su cabello destrozado. Le habían puesto crema en los cortes del cuero cabelludo. Odiaba estar bajo su cuidado, pero a pesar de la tensión que la había tratado bien, le costaba asimilarlo. Esto contradecía todo lo que le habían enseñado y lo que había presenciado en su carrera. Eso la inquietaba. Recogieron sus últimas cosas y se dirigieron a la puerta. Akane les dio la espalda y se aferró a las sábanas. Necesitaba decir algo, pero le costaba articular palabra. Casi se atragantaba. Apretó los dientes con fuerza, irritada. Más le valía decirlo antes de que salieran de la habitación. Gracias. Se detuvieron y se giraron para mirarla mientras estaban en la puerta. Le sorprendió la breve declaración. Era la primera muestra de gratitud que les había mostrado. Kaya resopló levemente y salió. Yoshimura le sonrió levemente a la pelirroja y siguió a su empleado. Akane permaneció inmóvil por unos instantes. Aunque Ichigo realmente los hubiera ayudado, seguía sin entender por qué la ayudarían a ella. Había perseguido e intentado matar a Touka y a la chica, Inami. Esa misma razón era suficiente para no molestarse con ella. Hablando de Touka. La coneja había mantenido la distancia, probablemente por la insistencia de Yoshimura y Yomo. Bueno, no tanto por insistir, sino por advertir. Akane al menos agradecía eso. Ambas se odiaban y una chispa podía provocar una explosión. Se pasó una mano por el muslo, palpando un par de vendajes nuevos y limpios bajo la falda. Los únicos que más la trataban eran, por supuesto, Yoshimura y Yomo. Yomo solía ser quien le llevaba comida más sostenible que las empanadas y los sándwiches pequeños que encontraba en la cafetería. Por no hablar de artículos pequeños como artículos de tocador, revistas y periódicos. Incluso tuvo la amabilidad de traerle una pequeña radio. Yoshimura se quedaba con ella por la noche para asegurarse de que no intentara hacer ninguna tontería, como escaparse, por ejemplo. Solo lo intentó una vez y fracasó estrepitosamente. Terminó atrapada en una ventana de la parte trasera de la cafetería. Yoshimura tuvo que desmontar la ventana para liberarla. No fue nada halagador. Seguían intentando encontrarle un sitio aparte del café, por razones obvias. Yomo le advirtió que había demonios por ahí que podrían pasar y reconocer su olor. Sin embargo, alojarla con otro miembro del personal tampoco sería prudente. Touka incluso le preguntó a Nishiki si podía quedarse con Kimi. Claro que casi le arrancan la cabeza de un mordisco por tan solo sugerirlo. Él respondió rápidamente, preguntando por qué Akane no podía quedarse con Yoriko. Entendido. La pelirroja se encontraba en un limbo con su colocación y no se vislumbraba una solución. Se dio la vuelta y puso los pies en el suelo, calzados con calcetines. Se acercó a una mesita y encendió la radio. No le gustaba el silencio, pues la hacía recordar su tiempo en prisión. Sintonizó una de las emisoras que le gustaban antes de volver a la cama, cogiendo el periódico matutino de la misma mesa. No había mucho que hacer allí más que sentarse y sentarse y sentarse. Lo que pasó la otra noche seguía siendo noticia de primera plana. Ella era prácticamente el enemigo número uno en ese momento. El CCG quería a Ichigo con tanta desesperación que prácticamente echaban espuma por la boca, y sin ella no tenían nada con qué sonsacarle. Así las cosas, demostró que no tenía ningún problema en confiar en otros para que lo ayudaran. No iba a entregarse a ellos sin más. La carta también le decía que no podía ir aunque quisiera. Él también estaba cautivo. ¿Era por su seguridad, como por la de ella, o por algo más? Era una pena que tuviera que escabullirse para ayudarla. No parecía que los ghouls estuvieran involucrados en el plan de Ichigo.
Era simplemente una situación extraña, se mirara como se mirara. Todavía no sabía quién los alertó. Nunca revelarían su nombre ni nada. Revisó el artículo con su nombre escrito por todas partes. Cada día que pasaba, se inventaban más y más mentiras sobre ella e Ichigo. Ni una sola vez mencionaron que él seguía vivo. Ichigo era un secreto a voces y querían asegurarse de que siguiera siéndolo. Anunciar abiertamente su estado actual podría causar demasiados problemas. Así que, en lugar de eso, difamarían su nombre. Apenas llegó a la mitad del artículo cuando sintió náuseas. Nunca iba a limpiar su nombre, así que más le valía aceptarlo. Pasó a otra página. Retomaría el artículo más tarde. Miró diferentes artículos solo para matar el tiempo. Miró el tiempo, los anuncios de tiendas, los anuncios clasificados e incluso su horóscopo. No se parecía en nada a lo que estaba pasando en su vida en ese momento. Decidió hacer un crucigrama para intentar matar aún más el tiempo. No tardó mucho en terminar el crucigrama, una sopa de letras y algunas cosas más. Se dejó caer en la cama y miró el techo. No había nada que hacer y la mayoría de las conversaciones con los demonios no solían ir muy bien, sobre todo porque no hablaba mucho con ellos a menos que tuviera que decirles algo. Suspiró y cerró el ojo. Seguía sin confiar en sus verdaderas intenciones. Incluso si esto era el pago de una deuda, simplemente no podía confiar en ellos. Creak. Se incorporó al oír la puerta abrirse. Esperaba volver a ver a Yoshimura o a Yomo, pero para su consternación, no era ninguno de los dos. Touka estaba de pie en la puerta, mirándola fijamente. Esto no podía ser bueno. Se suponía que Touka no debía estar cerca de ella sin Yomo o Yoshimura. Akane no vio a nadie más con el conejo y eso le sentó mal. No puedes entrar aquí sin una escolta, afirmó Akane con valentía. TCH. Yoshimura salió un par de minutos, así que no está aquí, dijo Touka, caminando hacia Akane. Solo quería hablar un momento. ¿Crees que por eso puedes entrar aquí sin más?, espetó Akane, poniéndose de pie rápidamente. Si me pasa algo, sabes dónde buscará primero. Ni siquiera te voy a tocar. Tranquila, perra. Solo subí a charlar un rato, dijo Touka, manteniendo cierta distancia de Akane. Siéntate. No me acercaré más. Preferiría quedarme de pie, si no te importa, respondió Akane bruscamente. ¿Cómo sí? Oye, quería avisarte que tengo una copia del número de teléfono del Dr. Kurosaki. Así que llamé con la esperanza de que él o alguno de sus amigos pudieran sacarte de Tokio, pero la línea estaba cortada. Me pareció extraño no poder contactarlo. Busqué la clínica para llamar, pero también la habían cerrado recientemente. Parece que el CCG lo persiguió a él y a su familia, según las noticias locales de Karakura que leí. Dicho esto, ¿qué pasa contigo y la familia Kurosaki? Nada. Me preguntaron una y otra vez a dónde habían ido. No lo sé. De verdad, no lo sé. Yo era su compañero, pero no me dijo nada. No quería que lo supiera y, por alguna razón, nadie quiere creerlo. Si Ichigo no quería que te involucraras en algo, se aseguró de que así fuera. No sé dónde está su familia ni cómo se armó todo este lío. Touka se cruzó de brazos y soltó un pequeño bufido. ¿Dónde crees que se equivocó tu compañero? No sé. Necesito tatuarme esa frase en la frente o algo. Porque repetirla una y otra vez me pone de los nervios. No sé nada. Touka chasqueó la lengua ligeramente. Esa no era la respuesta que buscaba. Ni de lejos. Sabiendo que la familia Kurosaki estaba en apuros, era probable que Shiro y los demás también. Eso no le sentó bien. Un solo paso en falso lo derrumbó todo. ¿Anteiku también estaría en apuros? ¿Y qué pasa con nosotros aquí?, preguntó. Por favor, si supieran que este lugar está relacionado con Ichigo, no habrían venido. Lo más probable es que no tengan ni idea, respondió Akane con presunción. Al menos logró cubrirle las espaldas a alguien. Probablemente era cierto. El CCG no se anda con rodeos. Ojalá así fuera. Solo quería una respuesta más antes de irse. Ese cuchillo quinqué que tenía varios olores. Uno estaba descolorido, pero sin duda era de Ichigo,
El otro que la inquietaba era que Ciro también había tenido contacto reciente con la hoja. ¿Acaso Ciro orquestó su escape? Tendría sentido después de todo. Se suponía que Ciro era un viejo amigo de Ichigo, así que ¿por qué no haría algo para ayudarla? Ese quinqué que te saqué, ¿cómo lo conseguiste? Preguntó. ¿De qué otra manera me lo entregaron esos dos hombres? Si te lo preguntas, sí, fue de Ichigo, respondió Akane rápidamente. Todo lleva a él en alguna parte y de alguna manera. Supongo que tiene sentido, pero noté otro olor. Estaba en la incursión y seguro que has oído hablar de él, resopló Touka. Se hacía llamar Ciro cuando lo encontramos. Un hombre alto con una capa oscura. Llevaba una máscara blanca con dientes y marcas negras, y un cuerno en el lado izquierdo de la cabeza. Ah, sí, lo conozco. Me hizo esto, Akane puso una mano delicada sobre su hombro herido. Lo incité a pelear y al final me aventó como a un juguete para perros y me desgarró el hombro. El CCG aprovechó esa lesión y la usó en mi contra. También me robó el quinqué de Ichigo, Tsume. ¿Sabías que podría haberte ayudado a conseguir el cuchillo de Ichigo? Su olor está presente y es muy reciente, señaló Touka. Por lo que tengo entendido, conocía a Ichigo. Quizás incluso ayudó a liberarte usando a esos dos hombres. Akane tuvo que fingir. Ichigo seguía muerto para los Ghouls de Anteiku. No necesitaban saber que todo lo que le había pasado era culpa de Ichigo. También le pareció extraño que incluso el olor de Ichigo hubiera cambiado. Eso era bueno. Probablemente eso fue lo que lo salvó de ser identificado. ¿Por qué haría eso? Tuvimos una pelea durísima y podría haberlo matado, exclamó Akane, dando un paso furiosa. Lo obligué a pelear. Lo abrí en canal y lo drogué con Tsume. No me debe nada. No lo veo intentando liberarme. Entonces no lo sé, pero su olor sí que está por toda esa espada. Debió de estar involucrado de alguna manera para haber manejado ese quinqué, replicó Touka. ¿No dijeron nada sobre quién quería liberarte? No. Todavía no entiendo cómo lo lograron. Un segundo estaba sola en mi celda y al siguiente la puerta se abrió de golpe y apareció un tipo corpulento de la nada. Me levantaron y me llevaron por todas partes. De alguna manera, abrieron agujeros en los techos y saltaron por ellos con facilidad. Luego, en la planta baja, derribaron la pared exterior y salieron corriendo conmigo, espetó. Luego me dieron el cuchillo y las instrucciones para llegar a una casa segura. Ni siquiera se molestaron en quitarme las cadenas antes de esconderme y salir corriendo para distraer al CCG. No me explicaron mucho, así que sí, no sé cómo ese quinqué logró llegar hasta mí. Touka aún presentía que Ciro la ayudaría, independientemente de lo que dijera Akane. Parecía algo que haría. Era muy bondadoso, como ella había notado, así que aún podía imaginárselo haciéndolo. Además, era la expareja de Ichigo, así que tenía sentido. Touka respiró hondo por la nariz. Eso era prácticamente todo lo que quería saber. Akane estaba claramente alterada. Yomo le dijo que no le gustaba que le hicieran tantas preguntas a la vez. Era algo que se debía a su estancia en prisión. Touka no quería molestarla demasiado. Podría meterse en problemas, suponiendo que no lo estuviera ya, solo por entrar en la habitación sin permiso. Tampoco ayudaba que fueran tóxicas la una con la otra. Eso es todo lo que quería saber. Te dejaré en paz. Touka se giró y comenzó a caminar hacia la puerta. Oye, gritó Akane. ¿Qué? Touka se dio la vuelta. ¿De verdad llamaste al padre de Ichigo? Sí. No puedes quedarte aquí, ni siquiera en Tokio. No sabía qué más hacer. Parece que estás atrapado aquí después de todo. ¿Hiciste esto porque querías o porque realmente te sientes obligado con Ichigo? Esto último. No lo haría como un favor. No te lo mereces y tampoco te compadezco por lo que pasó. Me hace gracia verte en la misma situación que los Ghouls. El CCG te busca y podrías ser asesinado en cuanto te vean si te encuentran. Eso no tiene nada de gracia. No digas esas tonterías. Casi gritó Akane. Pero es verdad. Hay precio por tu cabeza, igual que yo, soltó Touka con una risita. Debe ser raro que antiguos compañeros y amigos te persigan. Solo eso debe doler mucho. Cállate la boca.
Al menos nunca estuviste en sus manos. Imagina estar profundamente dormido y que derriben la puerta de tu apartamento y luego te saquen de la cama a punta de pistola, replicó a Kane con veneno. Aparte de un par de personas más, nadie en el CCG sabe realmente qué aspecto tienes, al menos eso tienes a tu favor. Yo no puedo darme ese lujo. Qué lástima por ti. Quizás nunca debiste unirte a ellos. Te habría salvado de estar en su lista de buscados. Solo me uní porque uno de ustedes, cabrones, mató a mi madre. Estaba embarazada de 8 meses de mi hermanito. Yo tenía 6 años en ese momento y me arrebataron a la mitad de mi familia. Tomó el bolígrafo de su cama y lo lanzó a la cabeza del conejo con una puntería perfecta. Touka se agachó justo a tiempo para evitar el golpe. El bolígrafo recorrió toda la habitación antes de rebotar en la pared y caer al suelo. Touka se irguió y miró con asombro a la mujer enfadada. Todo su cuerpo temblaba y tenía la cara roja como un tomate. Sé cómo te hace tanta gracia esto. Me uní solo por eso. No era por la gloria. El dolor de perder a mi madre casi mata a mi padre. Casi pierdo a mis 2 padres por culpa de ustedes, malditos monstruos. Touka no dijo nada mientras Kane se desplomaba en el suelo, llorando a mares. La Ghoul no esperaba que eso saliera de la boca de la mujer. Se abrazó inconscientemente. Mucha gente se unía al CCG precisamente por eso. Querían venganza por la pérdida de seres queridos. Touka conocía ese dolor tras haber perdido a sus 2 padres a manos del CCG. No debería haber dicho nada de eso, pero no lo sabía. Simplemente asumió que era solo un beneficio personal. Era un círculo vicioso para ambas partes. Esas palabras pasaron de dulces a amargas. De repente, sintió una mano cálida alrededor de su nuca y le dio un fuerte apretón. Giró la cabeza y vio a Yomo con una expresión muy desagradable. Touka supo que estaba en problemas por esto. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no oyó a su tío venir. La obligó a girarse hacia la puerta. La acompañó hasta la puerta antes de cerrarla. Touka sabía que había cometido un error y que ahora tendría que enfrentarse a la ira de Yomo y posiblemente a la de Yoshimura cuando regresara al café. Tenía que entrar y empezar algo. Yomo la sujetó firmemente mientras la conducía escaleras abajo. Dondequiera que Yomo la estuviera llevando no podía ser bueno, pero claramente era para tener privacidad mientras la regañaba. Pasó otra semana y Kaneki se encontró caminando hacia la tienda de Uta con Rayoko sobre su hombro derecho. Quería hacerle un encargo. Ojalá Uta estuviera dispuesta. Era una tarea difícil. Entró en la tienda y echó un vistazo rápido a su alrededor. Uta salió de la trastienda y les dedicó una pequeña sonrisa. Hola, Kaneki, y Konetare nada menos, dijo Uta, quitándole importancia a algunos hilos. Tengo algunos atuendos nuevos para él. ¿Te gustaría ver lo que tengo? No, hoy no, Uta. Quería preguntarte si podrías prepararme algo, dijo Kaneki, acercándose a Uta. Es un pedido un poco raro. ¿Qué raro? Me gusta lo raro, respondió Uta. ¿Qué quieres que prepare? Quiero que me hagas un traje que pueda usar cuando pelee, respondió Kaneki. Uta pareció un poco sorprendido. No se lo esperaba. Ah. Bueno, es una petición extraña, pero sí, puedo prepararte algo. ¿Tienes alguna idea en mente? Esperaba que pudieras ayudarme con eso también. No soy muy bueno con este tipo de cosas, Kaneki sonrió tímidamente y se frotó la nuca. No hay problema. Ya se nos ocurrirá algo. ¿Quieres empezar a diseñar hoy o que te tome las medidas? ¿O ambas cosas? Tomemos mis medidas hoy. Muy bien. Sígueme, Uta le indicó a Kaneki que lo siguiera hasta atrás. Kaneki entró y recorrió cada rincón del taller de Uta. Estaba muy bien organizado. Uta se tomaba su trabajo muy en serio. Todo estaba etiquetado y los espacios de trabajo se veían limpios. Tenía muchísima tela, de esquina a esquina, organizada por material y color. Quedó realmente impresionado. Uta cogió una de sus cintas métricas grandes y se giró hacia Kaneki. Ahora, aquí está mi peculiar petición. Necesito que te quites la camisa, los vaqueros y los zapatos, dijo Uta mientras Kaneki lo miraba con extrañeza. Si quieres que te quede bien, necesito tus medidas exactas. No puedo ponerte eso encima de la ropa.
Kaneki miró brevemente a Rayoko antes de que el pájaro revoloteara hacia un estante y se alejara de ellos. Uta lo miró un poco desconcertada. Era un pájaro muy inteligente, quizás demasiado inteligente. Le restó importancia mientras Kaneki se quitaba la camisa y se desabrochaba los vaqueros. Uta tomó la ropa de Kaneki y la colocó sobre una mesa antes de ponerse a trabajar. Lo midió todo: cuello, brazos, hombros, pecho, cintura, caderas y piernas. Kaneki se giró ligeramente para mirar a Rayoko. Ella se dio la vuelta rápidamente, con las plumas erizadas. Intentó disimular una sonrisa. ¿Cuánto tiempo llevaba mirándolo? Le pareció bastante gracioso. No es que estuviera completamente desnudo, pero ella parecía igual de avergonzada por haber sido descubierta. Listo, dijo Uta, anotando la última medida. Puedes vestirte. Uta le devolvió la ropa a Kaneki y rápidamente se volvió a poner todo. Usaré una tela que sea un poco más elástica para que se mueva mejor. ¿Eres alérgica a alguna tela como la lana o a algún tinte? No, nunca he tenido ningún problema, Kaneki negó con la cabeza. Genial. Salgamos, dijo Uta, dirigiéndose hacia la puerta. Kaneki extendió su dedo para que Rayoko aterrizara sobre él antes de volver a ponerla sobre su hombro y regresar a la tienda. ¿Cuánto costará esto?, preguntó Kaneki. Dependerá del tiempo, la complejidad y el material. No lo sabré hasta que lo tengamos todo decidido. ¿Puedes darme una idea aproximada? No es barato. Además, tengo otros pedidos un poco atrasados. ¿Te importa esperar un poco, verdad? Kaneki negó con la cabeza. Aún no estaba listo para llevar a cabo su plan, así que Uta tenía tiempo de sobra. El primero que llega es el primero que se sirve. Me parece bien, respondió Kakei. Entonces creo que eso es todo, a menos que quieras algo más. No, eso es todo. Iré en unos días para hablar del diseño. Solo avísame cuándo para que pueda tener tiempo para hacer esto. Lo haré. Gracias, Uta, dijo Kaneki, caminando hacia la puerta. Hasta luego, Uta hizo un breve gesto con la mano. Kaneki salió y se arregló un poco mejor los jeans antes de salir a la acera. Kaneki, ¿de verdad piensa seguir adelante con esto?, le susurró Rayoko al oído. Creo que es temerario y peligroso. Ya lo tengo decidido y no pienso cambiarlo ahora, respondió Kaneki sin rodeos. No voy a permitir que me pisoteen más. Voy a arreglar las cosas. No puedes arreglar el mundo por mucho que lo desees, dijo y Kaneki suspiró. Entonces arreglaré lo que me rodea y partiré de ahí. Siento que algo malo podría pasarte a ti y a los demás si continúas así. No va a pasar nada malo. No te preocupes tanto. ¿Cómo no voy a preocuparme si estás planeando algo tan peligroso? Sé que Banjo y sus amigos están ayudando, pero... Su voz se apagó y agachó la cabeza. Hablo en serio, Rayoko, estaré bien. Por eso estoy entrenando para hacerme más fuerte y poder proteger a quienes quiero. Esto no es solo por mí, dijo, extendiendo la mano y acariciándole suavemente la cara con un dedo. ¿Por qué no vuelves a Anteiku? Creo que ya estamos empezando a ponernos nerviosos. Por favor, dile hola a Touka de mi parte. Suspiró y asintió levemente antes de abrir las alas y despegar. No había forma de hacerle cambiar de opinión, y tenía razón. Era mejor dejarse solos un rato. No había necesidad de discutir. Despegó más alto y regresó directamente a Anteiku. Le dijeron que diera la vuelta y tocara la ventana para entrar. Akane estaba en su zona de reunión habitual, así que tuvieron que reorganizar las cosas. Solo podía rezar por lo mejor con Kaneki, ya que la sensación de malestar en el estómago no se le iba. N/a bueno, siento que esta versión es un poco mejor que la primera. Por favor, cuéntanos qué opinas al respecto. Esta es la cuarta reescritura real, así que sí. Siento que esta es un poco más fuerte, gracias por leer. Millie M. Vancee.